buenas tardes. Soy el doctor Gonzalo Corbera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí se me hace verdaderamente apasionante, que es la crisis epistemológica que estamos viviendo. O sea, nadie de nosotros que vimos nacer el Internet se imaginaba que el exceso de información pudiera ser malo. Y en retrospecto, como todo, dices, pues, ¿cómo no se nos ocurrió, no? O sea, en el momento que todo mundo tiene una voz, pues todo mundo tiene una voz y hay voces que verdaderamente sería mejor que no tuviéramos que escuchar, ¿no? Pero definitivamente, digo, es mejor tener más información que menos, ¿no? O sea, yo no estoy en contra, ni me arrepiento de que tengamos lo que tengamos. Lo que pasa es que como todo en la vida, eh, toda la tecnología puede usarse para bien y puede usarse para mal, ¿no? Entonces, eso es mucho del tema que vamos a hablar hoy. Antes de tocar ese tema, quiero tocar un par de noticias importantes, fundamentales realmente, que han surgido en la última semana y los últimos días. El primero, el que está muy... Bueno, los dos temas que quiero tocar así antes de entrar en tema, estuvieron en las noticias hoy. La primera es la vacuna rusa, ¿no? La vacuna rusa, pues hoy, desde ayer, hoy, se empezó Vladimir Putin anunció al mundo que ya la tienen y que ya la están usando y que ya y que para octubre ya la van a tener accesible para los ciudadanos rusos, supongo, para empezar. Entonces hay que aclarar unas cosas. Uno, lo que se anunció desde el punto de vista estricto es que la vacuna rusa mañana entra a fase 3. Ya explicamos un poco lo de las fases en otro de estos Zooms. Pero la fase 3 es la fase en la que ya hiciste la fase 1, en la cual sabes que es una sustancia que puedes inyectar a alguien y ni se muere ni le causa efectos secundarios graves. La fase 2, en donde amplías un poco el número de gente a quien se lo inyectas, en este caso siendo una vacuna, y sigues vigilando que no haya efectos graves en tu primera población, vas agregando más gente, pero ya empiezas a medir si realmente tiene un efecto, si realmente logra, en principio, lo que quieres que logre. En este caso es si puedes ver que la gente desarrolla anticuerpos. Es lo que queremos de las vacunas, es lo que queremos de la vacuna es que nos protejan de la enfermedad, ¿ok? Entonces, una de las cosas que nos dice que nos debe de poder proteger de la enfermedad es que nuestro cuerpo empiece a generar anticuerpos en respuesta a esa vacuna. Eso es la fase 2. La fase 3 ya necesitas miles de gentes, ¿no? La fase 3 para estas vacunas se está en general anunciando con alrededor de 30,000 voluntarios. Entonces, de esos 30,000 voluntarios, la mitad se les debe de inyectar agua con sal y la otra mitad la vacuna. Y ni el que está haciendo el estudio, ni el paciente, y en algunos casos que no se está aplicando aquí, es ni el estadístico que hace el análisis sabe cuál le tocó a quién, ¿no? Entonces, aquí hablando sobre un estudio que se llama doble ciego. Entonces, yo sé que soy voluntario para una vacuna. Entonces, van y me inyectan. Yo no sé qué me inyectaron. Yo no sé si me inyectaron la vacuna. Y no solo eso, el que me inyectó no sabe que me inyectó. Venía en un frasquito que nada más tiene un número de folio. Y los números de folio, y qué corresponde el número de folio a qué, está sellado. Nadie lo puede ver. Entonces, me inyectan,
a mí y a otras 30,000 personas. La mitad de nosotros tenemos vacuna, la otra mitad no tenemos, no tenemos nada y nos esperamos. Nos tenemos que esperar porque aquí la cuestión, ya no estoy midiendo si la vacuna me va a permitir desarrollar anticuerpos. Lo que queremos medir es si me infecto o no. Entonces, de 15,000 gentes en cualquier lugar determinado, ¿cuántas de estas personas les puede dar coronavirus? No a muchísimas, por eso tienen que ser tantas. Entonces, lo que tenemos es que en la fase 3 la gente sigue su vida y estamos checando a ver si se infecta, ¿no? Es finalmente la prueba más cercana a lo que queremos. No queremos comprobar que la vacuna nos dé anticuerpos, queremos comprobar que la vacuna evite que nos infectemos de coronavirus en este caso. Entonces, a fuerzas se requiere tiempo. No hay manera de que podamos acelerar las cosas. Bueno, así hay una manera. Podemos agarrar y poner a los 15,000 voluntarios a pasear adentro de una terapia intensiva de COVID para ver quién se infecta, pero eso no es ético. Eso no lo podemos hacer, porque no podemos exponer deliberadamente a la gente al virus. Es más, ni siquiera podemos decirles que se dejen de cuidar. O sea, tienen que seguir usando su cubrebocas, tienen que seguir, o sea, con todas las limitantes que hay en la ciudad. No podemos intentar enfermarlos de adrede. Eso no sería ético. ¿Por qué? Porque a la mitad de la gente lo estamos intentando enfermar sin protección. Sabemos que la mitad no está protegida y la otra mitad creemos que está protegida. Entonces, ahorita no queda más que tiempo. Ahora, ¿qué es en cuanto a este anuncio que con bombo y platillo ponen de que ya hay vacuna rusa? En realidad, es la séptima vacuna en entrar a fase 3. O sea, al día 9 de agosto, que lo acaba de checar realmente antes de que empezara, de que anunciaran el gobierno ruso esto, teníamos la vacuna de Moderna, que es de Estados Unidos, que usa RNA mensajero. Tenemos la vacuna de BioNTech y Pfizer, que es una colaboración. Pfizer es una empresa de Estados Unidos y BioNTech es una empresa china. Y también usan RNA mensajero. AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que están usando un adenovirus, un vector viral. Y luego tenemos dos de Sinopharm, los dos con virus atenuado, pero en colaboración con distintos institutos en China. Y Sinovac Biotech, que es una empresa privada china, que también está usando un virus atenuado. Entonces, a esto se agrega la séptima, que es rusa y que no sabemos qué es. No han publicado nada. Ese es el otro detalle. Cuando publicamos estas cosas, cuando termina la fase 1, termina la fase 2, se publica. Se escribe el método que se usó, cómo lo estamos midiendo, de qué tecnología usa la vacuna, etc. Esto se pone y se publica para que todos los científicos que se encargan de esto puedan estudiar esto y ver si están haciendo algo mal. Esa es la base de la ciencia, se llama la revisión por pares. Pares en el sentido de nuestros pares, ¿no? De las personas que se dedican a lo mismo que nosotros. Cuando yo anuncio al mundo que tengo una cura para algo, tengo que explicar exactamente cómo es que yo estoy diciendo eso y para que los demás me despedacen. Eso es así es como tiene que funcionar. Entonces, de la vacuna rusa no sabemos nada. No publicaron fase 1, no publicaron fase 2 y el presidente del gobierno es el que está diciendo que ya la tienen y que van a entrar a fase 3. No tenemos realmente ningún indicio de su efectividad o ni siquiera de qué está hecha, si es de vector viral, si es de virus atenuado, si es de qué. Entonces, hay inclusive la misma Organización Mundial de la Salud, pues vio con escepticismo esto. Ahora,
de que los rusos son capaces de hacer las cosas bien, son capaces de hacer las cosas bien. Entonces es posible que sea la séptima vacuna que entra a fase 3. Entonces no es tan grande la noticia como lo que están esperando, ¿no? La cuestión realmente de si esto va a funcionar o no, pues ahí sí es difícil decir. Pero, o sea, todos estos esfuerzos, vamos a ver en cuánto tiempo nos lo tienen, ¿no? O sea, sí es impresionante la velocidad que se ha llegado a llegar a la fase 3. O sea, que en 6 meses, 6, 8 meses, 8 meses, digamos, ya tenemos 6 candidatos, 7 candidatos a fase 3. Es algo inédito. Nunca antes se había hecho una cosa así tan rápido en la historia de la humanidad. Los antivacunas van a tener un verdadero problema que también es parte del tema de hoy. La otra cosa que quería mencionar es cómo vamos hoy. ¿Cómo va hoy? La segunda noticia importante es eh, la, que hoy se anunció que en México eh, ya está aparentemente, digamos que ya en las últimas semanas, la tendencia de infecciones ha sido a la baja, ¿no? Entonces, les voy a compartir en lo que yo tengo de las estadísticas que yo normalmente llevo. Lo que yo en general sigo no son las infecciones, no son los casos positivos, sino los decesos, los fallecimientos reportados por COVID. Porque los casos confirmados va a variar mucho dependiendo de cuántas pruebas se hacen, ¿no? Entre más pruebas haces, obviamente vas a tener más casos confirmados. Una cosa eh, este, que, que fácilmente, digamos que las autoridades epidemiológicas del país pueden fácilmente dividir los datos y darnos una imagen clara, pero cuando uno lo está siguiendo no tenemos tanto todos los recursos. En cambio, las muertes reportadas por COVID, si bien tienen un error, como en todos los países hay un rezago en el reporte y demás, ese error es constante. Y ese error no varía si hacemos más pruebas o menos pruebas, ¿no? Entonces está menos sujeto a variabilidad por los mecanismos que el país esté usando para darle seguimiento a la pandemia. Nos da finalmente, pues, el resultado final. Lo que queremos es ver si hay más gente o menos gente que se muere. Entonces, aquí tienen una gráfica de los reportes. Todos estos picos que suben y bajan son los reportes diarios. Y las bolitas son un promedio de los últimos 7 días, que nos da como que una gráfica un poquito más estable. Y sí podemos ver que es claro que aparentemente pasamos un pico. Este pico es por ahí de principios de mayo, y a partir de entonces, pues estamos más o menos estables. Les quiero comparar esto porque es bastante ilustrativo con Estados Unidos, ¿no? Como ven, también Estados Unidos tiene sus picos que suben y bajan y suben y bajan. Eso es en todos los países. Y también entonces lo estamos haciendo, tenemos en esto también el promedio semanal, ¿no? Entonces vamos a verlo nada más ese promedio semanal. Una de las cosas que va mucho del tema es que, eh, primero, eh, ¿se acuerdan que muy al principio de la pandemia el chiste, lo que se buscaba era achatar la curva, ¿no? O sea, todo el ir y venir es tenemos que achatar la curva, tenemos que achatar la curva, tenemos que achatar la curva. Entonces, eso es lo que aquí vemos, cómo nuestra curva está definitivamente achatada, ¿no? Entonces,
eso es un hecho, final. Eso, ahora se está diciendo que, pues no, que esa no era la estrategia óptima que se debía haber seguido, pero, y hay críticas válidas, ¿no? Pero el hecho es que sí, finalmente sí achatamos la curva. Lo otro es que, como pueden, es esto, les dije que hoy anunciaron que llevamos un par de semanas a la baja. Aquí no vemos una baja, vemos que se achata, no vemos que empiece a bajar. Pero yo estoy graficando fallecimientos y lo reportaron en contagios. Entonces, de que una persona se contagia a que fallece, en general pueden ser 2 a 3 semanas. Entonces, mi curva va 2 o 3 semanas por detrás de lo que dijeron hoy. Entonces, no es perfectamente compatible. En Estados Unidos podemos ver cómo no achataron para nada la curva, tuvieron un crecimiento exponencial al principio, después lo empezaron a bajar, después decidieron reabrir y lo empezaron a subir, y a partir de ahorita pues ya no sabemos realmente qué pasa porque ya la Casa Blanca decidió que ellos van a dar la información, ya no le están dando la pauta a sus organismos que se encargan de eso para informar cuántos casos hay. Entonces, realmente a partir de ahorita, pues los datos que tenemos de Estados Unidos van a ser bastante más debatibles. Y entonces, como les mencionaba, pues esto pues son tendencias que vamos viendo a lo largo del tiempo. Muchas de estas cosas las vamos sabiendo ya que pasaron. Pero pues es buena noticia, definitivamente, ¿no? Y sí, quiero decir que desde el principio los números al que hemos tenido acceso no están falseados. Hay errores metodológicos, estadísticos, de base en México, en reporte de muertes, mil cosas, pero siendo todo eso estable, realmente lo que vemos concuerda con la historia que nos han estado dando. Entonces, empezamos ahora sí con el tema de la infodemiología. La infodemiología, que es un término interesante, ¿no? El análisis de la información como un padecimiento. Y está siendo verdaderamente un problema. Una de las revistas más importantes de medicina se llama The Lancet. Tuvo un editorial hace la semana pasada, a principios de la semana pasada, sobre esto, sobre el problema que tenemos, que la verdad está ahí, la verdad está accesible, pero el Internet está siendo inundado por una serie eh, de canales de información que lo único que algunos tienen una clara motivación y algunos no tienen tan clara su motivación. Algunos nada más quieren estorbar, como el que se metió hace ratito, ¿no? Simplemente para sembrar caos. Hay algunos, queda claro que hay estados, específicamente Rusia, que está buscando sembrar ese caos con fines de perjudicar, siguen en su guerra semifría con Estados Unidos y nos toca eso de pasadita. Y hay gente que tiene otros tipos de motivaciones, como en México, ¿no? Pero el hecho es que hay una llamada urgente para tratar de combatir esto, para tratar de alguna forma darles a la gente las armas para saber qué es cierto y qué no. Eso es lo que estoy yo queriendo hacer hoy, ¿no? Finalmente. Y creo que lo primero que tenemos que hacer sí es entender los mecanismos, ¿no? Entender lo que buscan.
Y de esto, pues tengo dos ejemplos. Uno es que lo que tenemos acá en en la pantalla ahora. Hoy también, curiosamente hoy, lo pusieron en mi grupo de WhatsApp ¿no? de mis amigos de la escuela. Entonces sale de COVID México, ¿no? Arroba COVID México. La verdad es que no, esto sí salió y me daría curiosidad bien quién es arroba COVID México, ¿no? Pero pues nos sale esta gráfica, ¿no? De funciones totales y por millón de habitantes, porque sí, el punto realmente ha sido muy criticado las, las gráficas igual que se habían puesto donde ponen a México muy, muy alto por el número de muertes que ha habido. Y eso pues ya sabemos que es falso, porque, pues, digo, no es falso, es engañoso, es deliberadamente engañoso, porque México es uno de los países que tienen mayor población del mundo. Entonces, a fuerzas, aunque lo estuviéramos haciendo súper bien, estaríamos más arriba que la mayoría. Pero, entonces aquí también nos pone la cifra por millón de habitantes. Entonces dices, híjole, primer lugar, y dice actualización global. Global quiere decir todo el mundo, ¿no? De funciones totales por millón de habitantes. Seguramente mucha gente que nos está viendo ya le llegó este WhatsApp hoy. Entonces, primer lugar Estados Unidos con 504 por millón de habitantes, después Brasil con 480, después México con 411, después ponen a Inglaterra con 685, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver, y luego más abajo Italia con 583. Ahí, o sea, lo que les estoy diciendo es abran un poquitito los ojos, ¿no? O sea, ya estamos viendo ahí el intento de manipular. O sea, ¿por qué pusieron Estados Unidos, Brasil y México? Porque son los tres países más importantes del mundo. O sea, es un intento de decir, híjole, México está en tercer lugar en número de muertes, ¿no? Cuando ni siquiera dice eso, ¿no? Ahora, si además vemos no nada más los países que queremos ver arbitrariamente, sino realmente los reportes mundiales, y este es simple, de todos los países, de la lista de países de la Organización Mundial de la Salud, entonces tenemos ordenados por decesos por millón, tenemos pues la tabla que les puse a un lado, en donde México está en... No es nada de qué presumir, ¿eh? O sea, no crean que estoy queriendo presumir esto. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya perdí la cuenta. 14º lugar. Entonces estamos en 14º lugar en número de fallecimientos por millón de habitantes. O sea, sí compartimos esto con países como Francia, como Italia, como Suecia, como España, que tienen el Reino Unido, que tienen sistemas de salud muy, muy avanzados, mucho mejor que el que nosotros quisiéramos tener, no el que podríamos tener, pero sí el que quisiéramos tener. Y pero pues también son países que tienen una población mucho más añosa que nosotros, ¿no? Entonces, esto realmente no está tan fácil de analizar. Definitivamente, definitivamente México lo podría, o sea, definitivamente se me ocurren cosas que, que México podría haber hecho mejor. Sí, sí se me ocurren cosas que México puede haber hecho mejor, ¿no? La pregunta en términos de lo que estamos viendo ahorita es, ¿cuál es la motivación de COVID México de presentarnos esto de esa manera? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿para qué exagerar? ¿Para qué falsear los números? Porque, digo, hay muchísimo que criticar del gobierno sin tener que mentir, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Ahora, quién sabe por qué y quién sabe quiénes sean, pero evidentemente es una cuestión o política, ¿no? O echarle tierra al gobierno actual, o
lo que se llama clickbait, ¿no? Que en WhatsApp no aplica tanto, pero mucha gente que gana dinero de atraer a sus sitios flujo de Internet. Entonces, definitivamente venden más las noticias alarmistas que las noticias no alarmistas. Entonces, eso es una de las posibilidades, ¿no? Entonces, aquí claramente estamos viendo un WhatsApp enviado que es con fines pues, amarillistas, ya sea por razones políticas o por razones económicas, ¿no? Pero no es la realidad, ¿no? O sea, la realidad, pues sí, la tenemos en otros sentidos. Entonces, ahora, eh, ¿qué más podemos hablar de esto? La cuestión es, aquí digamos que la motivación es bien clara, es muy relacionada con México, pero la otra cosa que otra vez está dando vueltas es la hidroxicloroquina. Y hoy tuvimos toda una cadena de WhatsApp que le prometí a mis amigos que que lo iba a explicar hoy, ¿no? Entonces, una amiga mía pone el video y me hubiera gustado ponérselos, pero sí, así no tuve tiempo de prepararlo. Esto fue hoy a las 9:30 de la mañana y sí, no hubo tiempo de hacer esa preparación. Esto más visual, a lo mejor lo ponemos en la versión de YouTube. Pero el punto es que la amiga esta nos presenta el video de Stella Immanuel. Stella Immanuel es la pediatra de Houston, que se hizo viral su video hace poco, que hicieron una promulgación enfrente del Capitolio de su estado, una cosa así, hablando de cómo existía una cura para el COVID y la gente simplemente no se estaba queriendo aceptarla, y esa cura es la hidroxicloroquina. Entonces, esta amiga pone el video y dice, ya tiene tiempo que salió y ha sido controversial, pero muchos se tratan con ella en Houston. Entonces, otro amigo contesta, yo no lo había visto, pero está muy interesante, y lo que dice de las farmacéuticas es muy cierto. Esto es muy, muy típico, ¿no? O sea, sí, las farmacéuticas definitivamente en mucho son, aunque ahorita se están portando más o menos bien, pero no son, como que no son gente que se desvive por el bien de la humanidad. Son empresas que se dedican a ganar dinero, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces hay cosas que pueden hacer las farmacéuticas que no sea ni transparente ni bueno para la comunidad. Eso es hablando de las farmacéuticas. Luego otro amigo dijo, sí, que yo ya había mencionado que esta es una persona de dudosos pues, opiniones, ¿no? Pero vamos a no tratar de hacer un ataque a la persona y simplemente ver qué está pasando. Más adelante en la conversación, mi amiga dice, hay estudios y doctores, etcétera, que son pro hidroxicloroquina y que si les dan esta medicina y que sí les dan esa medicina y les ha ayudado a recuperarse del COVID. Tengo una amiga que estaba muy enferma del COVID y una de las medicinas que le dieron fue esa y se sintió mucho mejor al día siguiente de haberla tomado. Vive en Texas. Y pone que en Estados Unidos sigue siendo controversia. La situación es la siguiente. No es cierto que la gente se cure con la hidroxicloroquina. No lo es. O sea, esta doctora dice que no se pueden hacer estudios aleatorios porque estamos en una contingencia y es una urgencia y esto hay que usarla y que la gente se cura. Sí se han hecho los estudios aleatorios, sí se han hecho. O sea, no es que estemos inventando. Hay, inclusive, el problema de que esto siga estando vivo es que se desvían recursos en estudiar cosas que a lo mejor sí prometen. Hay
muchos estudios ya. O sea, estaba yo pensando si agarrar, si de aquí irnos hacia esta, eh, digamos, a hablar de cómo se han hecho las cosas para, para demostrar que esto no sirve, pero dije, bueno, este es uno de los este es el más eh, claro que podemos tener en el título. Un estudio aleatorizado, controlado, que se publicó en el British Medical Journal. Hay muchos otros, hay estudios españoles, hay estudios franceses, porque todo esto se impulsó por un médico francés. Hay estudios en todos lados que demuestran que no sirve. Entonces, ¿cómo se hace un estudio? Aquí sí me gustaría hablar de qué es el método científico. Y les voy a dar 3 ejemplos de estudios que yo he hecho, porque digo, para que lo sepan de primera mano, ¿no? O sea, yo hace tiempo trabajaba en un hospital de salubridad y teníamos un problema de falta de quirófano. Y hay una cirugía que se llama estapedectomía, que se puede hacer con anestesia local fácilmente. Pero el estándar en ese momento era que un paciente que se operaba de estapedectomía se tenía que quedar internado 48 horas. Ahora, yo ya me había entrenado en una técnica nueva, en la que, ni tan nueva en realidad, en la que, pero que pues había razones para pensar que usando esa técnica la gente no se tenía que quedar 2 días hospitalizada. Y preguntando a amigos y a profesores y cosas así, mucha gente decía, sí, yo lo hago ambulatorio, yo lo agarro, los opero y que se vayan a su casa. Y no había nadie que hubiera comprobado que eso fuera seguro. Nadie en el mundo, y mucha gente lo está usando. Y yo estaba en la situación de que el programar esas personas nos quitaba tiempo en quirófano que podíamos usar para gente que tenía cosas y teníamos rezago de 1 año, ¿no? En las cirugías. Entonces hice un estudio. Me agarré y dije a la gente, voy a necesitar 10 voluntarios. Su paga por ser voluntarios es que se operan antes. Y si son voluntarios para esto, que ya sé que hay gente que lo está haciendo y que me dicen, y profesores y gente muy reconocida que me dice que no lo está haciendo bien, sin problema, vamos a hacerlo en ustedes 10 voluntarios, pero les voy a hacer un cuestionario súper estricto de la más mínima molestia. Les vamos a medir la audición con mucho más sentido estricto que antes. Le vamos a cuantificar qué tanto se marean, porque es una cirugía que un poquito puede causar mareo. Y los vamos a seguir súper cerca buscando algo que tengan mal, algo que nos diga que les fue peor que a los otros 10. Ahora, los 20 del estudio los estudiamos igual y la decisión de qué parámetros usamos para decidir, lo usamos antes. Eso se llama un estudio prospectivo. Entonces, arrancamos, nos firman autorización, todo perfecto, hacemos el estudio. Para decirles que cuando este estudio tenía yo un congreso en Estados Unidos y cuando, antes de someterlo a publicación en ninguna revista ni nada, lo presenté en ese congreso. Y es la única vez que alguien, o sea, levantó la mano en el auditorio el editor en jefe de una de las revistas más importantes de otorrinolaringología de Estados Unidos y me pidió que los dejáramos a ellos publicar. Cosa que normalmente tienes que mandarlo a todo el mundo para ver quién acepta publicarlo. Y aquí el director de la revista me dice, por favor, deja que seamos nosotros. Con todo y eso, se los tienes que mandar. Y ellos lo distribuyen en forma anónima, quitándole mi nombre, a 6, 7 otólogos, para ver, a ver qué ves mal de este estudio. Y si nadie ve mal de ese estudio o lo que ven mal es algo que es corregible, pequeños detalles, entonces ya te lo publican. Eso es el método científico. El método científico es asegúrate de querer comprobar lo opuesto de lo que crees. Y si no lo logras comprobar es que a lo mejor lo que crees es válido.
Ese estudio fue el primer, y creo que es el único estudio con grupo control que demostraba que la estatectomía ambulatoria era un procedimiento seguro. Años después tenía yo la duda de saber si niños mayores valía la pena implantarlo, ponerles un implante coclear o no. Yo tenía la angustia de saber si no les debería estar diciendo, sabes que ni te acerques, no sirve, esto no te va a ayudar en nada. Pero decir, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí les ayuda en algo? Entonces, aquí era muy difícil, es muy difícil estudiar un estudio como el que acabo de demostrar, porque ya estamos hablando de muchos años. O sea, necesito verlos años después. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta telefónica y desarrollamos a ver qué serían los detalles que nos ayudarían a pensar qué tanto beneficio están teniendo. Y decidimos una encuesta telefónica y una encuesta de calidad de vida y demás. Y escogimos seleccionamos todos los niños que se habían implantado en ese rango de edad que estaba en cuestión y lo comparamos con otro grupo de niños que habían habían consultado con nosotros cuando tenían la misma edad y preguntando por un implante, pero no se habían implantado. Y que esto hubiera sido por lo menos 10 años atrás. Y los contactamos a todos. Y todavía tuvimos 20 y tantos pacientes en cada grupo. Y les hicimos un cuestionario. Y ese cuestionario nos permitió saber qué probabilidades tenías de si implantas a un niño a esa edad, qué tanto beneficio le va a dar en comparación con un niño que no se implante, que siga usando solo aparatos. Me resolvió la duda, me permitió saber qué decirle a los papás cuando tienen esa inquietud. O sea, es una forma nada más de saber qué es la verdad. El método científico es nada más saber qué es replicable, puedo tener la seguridad de que vaya a suceder. Y el último ejemplo lo acabamos de vivir. El doctor Camelo, que estuvo con nosotros en la sesión pasada, junto a un grupo, yo participé en el desarrollo del protocolo y ahí analizamos la ivermectina como posible tratamiento del COVID-19, igual que está la hidroxicloroquina ahorita, esa doctora diciendo. Esa doctora que se paró a hablar de que la industria farmacéutica y todo esto y que esto es la cura. ¿Qué haces? Lo que haces es asignas aleatoriamente a un grupo de pacientes al tratamiento estándar y a otro el que quieres. Al azar. El primero que llega le toca eso. O sea, se hace una lista por computadora en donde está aleatorizado qué le toca a cada quien. Y después lo analizas. Yo les quiero decir que durante el análisis, muchos de nosotros que pensábamos que los pacientes con ivermectina le estaba yendo súper bien. Un paciente llegó y me decía, yo le he recetado a un montón de gente ivermectina y todos están de maravilla. El problema y la ventaja es que en el COVID-19 la gran mayoría de la gente le va de maravilla. Entonces, hasta que no terminamos el estudio y analizamos los días de fiebre y todo eso, nos dimos cuenta que no había diferencia. Puede ser muy difícil de saber si hay diferencia. Ha habido casos de cosas similares, que hasta que no se tienen miles de gente no se sabe. Entonces, esa doctora lo que tendría que haber hecho es un estudio. ¿Sabes qué? A la mitad de mis pacientes les doy y la mitad no. Y es válido porque hay gente que dice, eso no es válido porque no es ético. Le estás quitando la opción del tratamiento. No le estás quitando la opción del tratamiento cuando no sabes si ese tratamiento funciona. Y esta amiga, ya regresando al WhatsApp, al final dice, ¿qué tienes que perder? O sea, ¿por qué no lo usas? Te voy a decir que tienes que perder. Tienes que perder que hay un estudio que parece indicar que más gente se muere cuando le dan hidroxicloroquina que cuando no. Tampoco es una cuestión súper clara, ¿no? Entonces es algo que amerita más investigación. Dos, eh, en lo que pierdes, dependiendo del caso, cuando estás hablando con un estafador, porque estas gentes son estafadoras, a veces te dan un falso
sentimiento de seguridad que puede ser dañino. Luego, lo que decía yo hace rato, le quitas recursos a las cosas que a lo mejor sí van a funcionar. O sea, ¿para qué quieres que siga habiendo gente estudiando hidroxicloroquina si no sabes que esa no sirve, vamos a buscar otra? O sea, no, sí hace daño creerle a la gente que no, que dice mentiras. Y esa persona dice mentiras. ¿Por cómo sé yo que dice mentiras? Porque los otros estudios están publicados y la gente te agarra y te dice, mira, agarramos esto, le hicimos esta metodología, a estos les dimos hidroxicloroquina, a estos no, y de repente muchos se critican, ¿no? Pero así es la ciencia, vas avanzando. Pasa a veces que un estudio te dice que sí funciona y después otro estudio dice que no, y entonces se va juntando evidencia. Hay un estudio que dice que hidroxicloroquina sí funciona. Hay 2 o 3 estudios que dicen que hidroxicloroquina funciona, pero hay 25 que no. Entonces, ¿sabes qué? Empiezas a ver y cómo las cosas no son fáciles de saber. Ahora, ¿por qué puede ser esto? Regresando, tengo una amiga que estaba muy enferma de COVID y una de las medicinas que le dieron fue esa y se sintió mucho mejor al día siguiente de haberla tomado. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es que al día siguiente de que inició se iba a sentir mejor, de todas formas. Y la única forma que tenemos de saber eso es con un estudio controlado. Si no, no sabemos. Es lo que justo esto lo acabo de decir con otra persona que me estaba diciendo que no era hidroxicloroquina, eran unos aceititos que le untaba a los pies. Y tiene a su amiga que estaba en terapia intensiva y le untó su aceitito a los pies y al día siguiente salió de terapia intensiva. ¿Adivina qué? Al día siguiente iba a salir de terapia intensiva. ¿Cómo sé? Pues porque, o sea, más bien, esta me dice, y es que el doctor dijo que es un milagro que a quién le rezaba. Bueno, no sé por qué le quiso decir eso el doctor, pero todos los doctores sabemos que nunca puedes saber qué fue lo que curó a una persona. ¿Ok? Así, el mejor tratamiento que tengas, el antibiótico para la infección. Yo tengo a alguien en terapia intensiva y le inyecto un antibiótico para la infección que tiene y se cura, yo nunca puedo saber si esa persona a lo mejor se iba a curar de todas formas. Solo lo puedo saber cuando junto la experiencia de muchos miles de personas y sé que consistentemente me da un resultado. Cuando es una enfermedad como el COVID, en donde no tenemos un tratamiento aceptado, toda la gente que te dice, fulanito se curó y está feliz, lo que están cayendo, no es que sean tontos o no es que te quieran engañar de adrede. Bueno, algunos sí, ¿no? Estoy hablando de los que, parte de los que, esa doctora Emanuel, o sea, hay gente que hace todo el show y que además que sabes que hay el dinero detrás de ellos, sí es para engañarte por alguna razón. Pero todos somos sujetos al sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es muy humano. A todos nos pasa. ¿Por qué los estudios médicos están hechos así de que ni el médico ni el paciente sepa qué le están dando? Porque los médicos somos humanos, porque queremos que nuestro tratamiento funcione. Entonces, si no lo hacemos de esa forma, caemos en el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es ver lo que me conviene ver. Y es natural, así somos. O sea, es así tan fácil. ¿Te acuerdas de la gente que le untaste el aceitito en los pies y se curó? Y no te acuerdas de la gente que le untaste el aceitito en los pies y no se curó. O sea, es así de fácil. ¿Por qué? Porque tu mente prefiere acordarse de lo que prefiere acordarse. Es muy natural. No es de qué dar pena, no es de qué sentirse tonto. Pero sí es de qué saber que existe. Y la ciencia no es un grupo de personas que se juntan para decir que es cierto y que es falso. La ciencia es nada más un método. Lo único que es la ciencia es un método. Es un método de tratar de eliminar las cosas que confunden para saber si lo que estamos pensando realmente es cierto o no. Por eso en este tipo de ensayos tratamos de escoger gente en las mismas, por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos sobre ivermectina,
tenían que ser pacientes que no estuvieran en riesgo de hospitalizarse, porque lo queríamos justo para limitarlo, para evitar variables que confunden, ¿no? Gente que no tuviera enfermedad severa, y tenían que empezar la ivermectina dentro de los primeros 5 días de su enfermedad, porque la acción del medicamento puede ser muy diferente en distintas fases. Entonces, se van abriendo incógnitas, ¿no? Ahorita puedes decir, es que a lo mejor la ivermectina sirve, pero después de los 5 días. Ok, haz un estudio. O sea, si yo en México puedo hacer estudios que me autofinancio porque no tenemos una forma de financiar estudios en México como en otros países. Sí, se puede, o sea, es nada más cuestión de querer hacerlo. Entonces, el problema que estamos, el problema que yo tengo cuando les quiero hablar de esto es qué consejo darles. Porque una de las cosas es, esta amiga, de las últimas cosas que dice es, mejoras tu investigación. Eso lo he estado oyendo muchísimo en Estados Unidos. Estados Unidos es la meca del conspiracionismo, ¿no? Ahí es donde hay el mayor número de gente que cree que la Tierra está plana, que las vacunas no sirven, que todo lo que quieran saber. Y eso. Yo hago mi propia investigación, que los cubrebocas no sirven. No, yo hago mi propia investigación. No puedes hacer tú tu propia investigación porque no sabes estadística. O sea, cuando vemos los estudios por ejemplo, el estudio de este doctor francés, el primero que empezó a poner de moda la ivermectina, está plagado de errores estadísticos. O sea, de que si me puedo agarrar, sentar e irlos viendo uno por uno. Y yo agarro algunos porque medio sé de estadística, siempre me interesó y más o menos hablo el idioma. Pero en realidad yo no me di cuenta de todos esos. O sea, lo que yo sé de estadística me sirve para poder leer el análisis de alguien y entenderlo. Y darme cuenta si tiene razón de lo que está diciendo o no. Entonces, yo dependo de cuando alguien publica un estudio así, de las opiniones de los que se dedican a estadística, a salud, a salud pública, a infectología. Entonces, no podemos tomar la versión de una pediatra. Los pediatras no atienden COVID, o sea, los infectólogos atienden COVID. Entonces, que tiene 300 pacientes que se curaron de COVID porque les dio hidroxicloroquina. Sorpresa, tienes 300 pacientes que se iban a curar de todas formas que les diste hidroxicloroquina. Y afortunadamente eran niños y entonces ninguno se murió de arritmia porque, o sea, ¿entienden? Espero que entiendan lo que estoy diciendo. No pueden ustedes mismos fácilmente saber si lo que una doctora dice es cierto o es falso. Tienen que irse a ver qué dicen los otros médicos, qué dicen las organizaciones prestigiadas de médicos. ¿Qué dice, por ejemplo, qué dice la sociedad, la facultad de Yale? No es del mismo estudio, es otro que ya decidí no meterme ese porque son muchos, hay mucha gente que... Entonces, pero ante un epidemiólogo de Yale que empieza a querer hablar de la hidroxicloroquina, la facultad de medicina de Yale tuvo que sacar un estudio, un comunicado diciendo que sigue siendo la única forma que tenemos de saber si los medicamentos sirven son los estudios clínicos controlados. No hay otra manera de saberlo. El no hacerlo así lleva a miles de cosas. O sea, hubo en 1987 un profesor de Berkeley, Peter Duesberg, se hizo famoso porque dijo que el SIDA no la causaba el virus de inmunodeficiencia humana, que lo causaban los medicamentos que se estaban dando para tratar de tratarlo y drogas recreacionales. Pero los datos, los estudios eran claros de que esto estaba funcionando.
Este doctor a quien convenció fue al presidente de Sudáfrica de que el SIDA no era causado por un virus. Y entonces frenó que en Sudáfrica se adopte el tratamiento del SIDA, causando la muerte de cientos de miles de personas. Ahorita, los que son de mi edad y vivimos la aparición del SIDA, sabemos que en esa época era una sentencia de muerte, ¿no? O sea, si te daba SIDA, te ibas a morir y bye. Ahorita, el SIDA es una enfermedad crónica controlable. No se cura, pero se controla. Y vives, pues, si tienes acceso a los medicamentos, pero si tienes acceso a los medicamentos, vives el resto de tu vida y te mueres de otra cosa. Y eso es gracias a los estudios clínicos controlados que este doctor de la Universidad de Berkeley decía que no eran ciertos. Y entonces, ¿qué tenemos en un lado? Cientos de miles de gentes salvadas y del otro, cientos de miles de gentes muertas. Porque un tipo se le ocurrió que él decía X. Entonces, la ciencia no es cerrada. La ciencia es necesariamente abierta. Necesariamente, yo si agarro y publico mi estudio de estapedectomía, igual hay quien no me cree y hace su propio estudio, y si le sale diferente, entonces empiezan a haber más estudios y a lo mejor resulta que yo no tenía razón. A lo mejor resulta que yo hice trampa. Así ha pasado. Y que hay un retraction, hay un sitio en internet donde se ven las retracciones de los estudios que se publican y luego se echan para atrás, porque se descubre que había errores metodológicos y algunos son de adrede, porque sí hay médicos farsantes y sí hay médicos que están dirigidos por otros beneficios económicos, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene la ciencia es que no es cerrada, que siempre vas a tener la libertad tú de hacer un estudio para comprobar que cualquier cosa que esté haciendo sea falsa. Y entre más arraigada esté la idea de que estás queriendo combatir, si tienes razón, más famoso te haces. Entonces, hay un estímulo enorme para comprobar que los que vienen detrás no tienen razón. Y por lo tanto, las cosas que van pasando en la prueba del tiempo, cada vez tenemos más evidencia más firme de que sí son buenas. Y así avanza la ciencia. Y con todo y todo, pues hay muchas cosas que no, hay muchos errores y hay muchas cosas que deberían de funcionar mejor y o sea, si nos ponemos a hablar de cómo se hace ciencia y si efectivamente existe la ciencia neoliberal, que sí es un tema, o sea, hay miles de cosas, pero lo que sí les puedo garantizar es que escuchar a una tipa pararse en los escalones del Capitolio a gritar cosas no es ciencia. O sea, se pueden comprobar, en ciencia se comprueban tus opiniones y se discuten abiertamente ante todo el mundo, ¿no? Dices que yo digo que no por esto, y así lo comprobé. Y eso es como llegamos a las cosas. Entonces, no se crean, o sea, de entrada, no se crean nada. Esa es el escepticismo es la mejor arma. Todo, véanlo dos veces. Como en la primera gráfica que mostré. Ah, caray, parecería que está en orden, pero no está en orden. No, o sea, piénselo tantito. Busquen qué opinan otras gentes. O sea, busquen qué opinan busquen, doctora Estela y Manuel, opinión pues sí, de las autoridades, pero aquí las autoridades no son gubernamentales, son las asociaciones médicas, las universidades, o sea, en general, en todo el mundo. O sea, es como los que dicen en Estados Unidos, hay una bola de gentes que creen que la pandemia es para sacar a Trump del poder. Y entonces, sí, y por eso se murieron tantos italianos y españoles y franceses y suecos. O sea, cuando la información es diseminada, sí hay que buscar las organizaciones que se dedican a generar la información y eso es lo que les va a ayudar a saber qué es cierto y qué es falso. Y gente, hay gente como yo que somos felices de que nos manden la pregunta y buscarlo y contestarles si es cierto. Toda mi familia me hace eso, ¿no? Oye, ¿esto es cierto, sí o no? Y yo feliz, me encanta.
Todo el mundo conoce a alguien así. Y si no quieren hacer su propia investigación. Pero sí sepan que no tienen los recursos para saber si un medicamento funciona o no. Se tienen a fuerzas que confiar en alguien. Está en ustedes decidir si confían en la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, la Universidad Nacional Autónoma de México o la doctora Stella Immanuel que se para en el Capitolio a gritar. O sea, así de fácil es. Y cuando algo, vamos a decir, cambio climático, tenemos 3% de estudios publicados que hablan de que a lo mejor el cambio climático no es creado por el hombre. Y 97% que dicen que sí. O sea que, ok, a lo mejor es un poquito en medio la realidad, pero bastante cargadita para este lado, ¿no? Entonces, así es en todo. Y bueno, pues eso. Espero que no haya sido un rant, los que sepan lo que son los rants. Espero que esto haya sido realmente algo interesante y que les ayude a navegar esta crisis de desinformación que estamos viviendo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito las preguntas. ¿Qué hay? Preguntan, ¿por qué si la curva se aplanó, seguimos siendo de los países más contagiados? Es que no somos de los países más contagiados. O sea, bueno, sí, ok. Uno, el aplanar la curva efectivamente no reduce el número de contagios. De hecho, esa es una de las críticas que se puede tener, que el énfasis fue demasiado en aplanar la curva y demasiado poco en reducir los contagios. Entonces, una cosa no quita la otra. El aplanar la curva era para no saturar a nuestras instituciones médicas y permitir que la gente que se fuera enfermando tenga acceso al tratamiento médico. Y si se vive y si se salvan vidas. Eso hace que podamos salvar vidas. Sí es una crítica válida que no se hizo suficiente por disminuir la tasa de contagios. Y entonces, pues por eso, esa es la divergencia que realmente que está preguntando. Entonces, la pregunta, como está diciendo, ¿por qué si la curva se aplanó siguen siendo los países más contagiados? Porque son dos preguntas diferentes, porque estamos comparando ahí manzanas con naranjas, ¿no? No es no es el punto. Ahora, sí es debatible si somos de los países más contagiados. No somos ni de los más ni de los menos, ¿no? Estamos bastante en la mediocridad. La otra pregunta, ya están abriendo cines, ¿qué tan seguro es ir? Yo creo que es muy seguro los cines. Y digamos que es una opinión personal, pero informada. Lo que más sabemos que aumenta el contagio no es tanto el contacto cercano, sino el contacto cercano con alguien que esté hablando. ¿Ok? Entonces, si estamos en un cine, estamos 2 horas cerca de alguien que no está hablando. Ahora sí hay razones para callarlos. O sea, segundo, la gente tiene que estar con cubrebocas toda la función, ¿no? Aunque no he revisado bien las normas, pero espero que así sea. Entonces, y no están permitiendo comer, eso sí es un hecho. Entonces, todo el tiempo con cubrebocas, sin hablar, sentados, mucha gente, yo creo que hasta ni siquiera necesitaban reducir el aforo, ¿no? Pero además están reduciendo el aforo. Entonces, yo creo que el cine, la parte peligrosa del cine es la cola para comprar los boletos y la cola de la salida, ¿okay? Que ya la gente está hablando. Entonces, si quieren, lleguen temprano para no hacer cola y sentarse antes de que llegue la gente y sálganse con sana distancia de los demás, ¿no? Y yo creo que
yo creo que es muy sano. ¿Qué autoridades médicas mexicanas recomienda? Pues la Academia Nacional de Medicina, la Secretaría de Salud ha estado bien al tanto, han hecho las cosas como debe ser. Yo no, la Facultad de Medicina de la UNAM, pues digamos que serían las tres principales. ¿Qué es de cierto que el cubrebocas hace daño con el tiempo? Nada de cierto, cero cierto. O sea, los cirujanos usamos cubrebocas todo el tiempo, no hace nada de daño, cero, punto. O sea, no, esos son mitos. Pues espero que les haya parecido interesante esto y mándenme sus preguntas de lo que quieran saber si es cierto o si no es cierto. Evidentemente les daré mi opinión matizada por quién soy yo, pero sí les haré todo lo posible hago todo lo posible por ser objetivo. Todas las dudas la pueden mandar a preguntando@imon.com.mx, como ya lo pueden ver en el chat. Y este video va a estar en YouTube al rato, ya la versión final. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos la próxima semana.